Hola y bienvenidos al canal. Hoy te traemos una historia envuelta en silencio, abandono y secretos que durante años nadie se atrevió a contar. Hablaremos de la casa abandonada del lugar donde pasó sus últimos días lejos del mundo y de la verdad sobre su patrimonio neto. Una historia real, documentada y más oscura de lo que muchos imaginan. Durante décadas, Brigitte Bardot fue un símbolo mundial de belleza, libertad y provocación. Su imagen dominó portadas, pantallas de cine y titulares internacionales, convirtiéndola en una de las mujeres más reconocidas del siglo XX. Sin embargo, mientras el mundo seguía recordando a la diva glamorosa, ella ya había comenzado a desaparecer silenciosamente de la vida pública, refugiándose en un aislamiento casi absoluto. La casa que hoy permanece abandonada no fue simplemente una propiedad más dentro de su fortuna. Fue el escenario de su retiro definitivo, un lugar cargado de decisiones personales, conflictos internos y una ruptura total con la fama que ella misma ayudó a crear. Lejos de París, lejos de Hollywood y lejos incluso de antiguos amigos, ese lugar se convirtió en su último refugio frente a un mundo que ya no quería enfrentar. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y darnos la motivación necesaria para seguir investigando y contando estas historias reales. Pero, ¿cómo una mujer que lo tuvo todo terminó viviendo rodeada de soledad y abandono? ¿Por qué esa casa quedó vacía, cerrada y olvidada? ¿Qué ocurrió realmente en sus últimos años y qué pasó con el inmenso patrimonio que acumuló a lo largo de su vida? Antes de hablar de la casa, del abandono y de las cifras reales de su fortuna, es necesario retroceder en el tiempo y entender quién fue realmente Brigitte Bardot más allá del mito. No la actriz idealizada, no la leyenda fabricada por la prensa, sino la mujer real que tomó decisiones radicales y pagó un precio muy alto por ellas. En la siguiente parte, exploraremos sus primeros años, el ascenso meteórico a la fama y el momento exacto en el que comenzó a romper con el sistema que la convirtió en un ícono mundial, dando origen a una vida marcada por el rechazo a la industria que la hizo famosa. Para entender cómo Brigitte Bardot llegó a aislarse del mundo, es necesario volver a sus orígenes, mucho antes de la fama, cuando aún no existía la imagen del mito ni la presión mediática que acabaría persiguiéndola durante toda su vida. Nació en París en 1934, en el seno de una familia burguesa, estricta y conservadora. Desde muy joven fue educada bajo normas rígidas, con una disciplina que marcaría profundamente su carácter. A diferencia de lo que muchos creen, su infancia no estuvo llena de privilegios emocionales, sino de exigencias, control y una sensación constante de incomprensión. Su primer contacto con el mundo artístico llegó a través del ballet clásico, una disciplina que practicó durante años con gran dedicación. Sin embargo, una lesión y la presión psicológica terminaron alejándola de ese camino. Fue entonces cuando la cámara comenzó a fijarse en ella, primero como modelo y luego como actriz, abriendo una puerta que cambiaría su vida para siempre. El ascenso de Bardot fue tan rápido como brutal. En pocos años pasó de ser una joven desconocida a convertirse en el rostro más deseado del cine francés. Películas, sesiones fotográficas y apariciones públicas la transformaron en un fenómeno internacional. No era solo una actriz, era un símbolo que representaba una nueva libertad femenina, algo que la sociedad de la época no estaba preparada para aceptar sin atacar. La fama, lejos de traerle estabilidad, comenzó a destruir su vida privada. Cada relación sentimental, cada decisión personal y cada palabra suya era analizada, distorsionada y utilizada por la prensa. Bardot no tenía derecho al error, ni al silencio, ni a la intimidad. El personaje público empezó a devorar a la persona real. A pesar del éxito económico y profesional, su vida emocional se deterioraba rápidamente. Matrimonios fallidos,
Relaciones conflictivas y una constante sensación de vacío la llevaron a cuestionarse el sentido de continuar en una industria que la trataba como un objeto y no como un ser humano. La presión fue tan intensa que, en varias ocasiones, expresó abiertamente su rechazo al mundo del espectáculo. Con apenas 39 años, en la cúspide de su carrera, Brigitte Bardot tomó una decisión que nadie esperaba: abandonó el cine de forma definitiva. Renunció a contratos millonarios, a la fama internacional y a una carrera que aún podía haber generado enormes fortunas. Para muchos fue una locura. Para ella fue una cuestión de supervivencia. Ese abandono no fue el final de su historia, sino el comienzo de una nueva etapa marcada por el aislamiento, la protección de su privacidad y una desconexión progresiva del mundo exterior. Poco a poco, Bardot fue desapareciendo de la vida pública, mientras su nombre seguía generando titulares, rumores y especulaciones que ella ya no estaba dispuesta a enfrentar. Siguiente parte, nos adentraremos en la transición de la fama al aislamiento, el lugar que eligió para desaparecer del mundo y las primeras señales de la casa que, con el paso del tiempo, terminaría convertida en un símbolo de abandono y misterio. Tras abandonar definitivamente el cine, Brigitte Bardot tomó una decisión radical que marcó un punto de no retorno en su vida: desaparecer del mundo público y construir una barrera infranqueable entre ella y la fama. No se trató de un retiro temporal ni de una estrategia mediática. Fue una huida consciente, profunda y permanente. El lugar que eligió para ese aislamiento no fue casual. Lejos del bullicio de París y del escrutinio constante de la prensa internacional, Bardot se refugió en una propiedad situada en la costa sur de Francia. Un entorno aparentemente tranquilo, rodeado de naturaleza y alejado de miradas indiscretas. Aquella casa, que con los años terminaría abandonada, se convirtió en su santuario personal y en el escenario de una vida completamente distinta a la que el mundo conocía. Buscaba silencio, anonimato y control sobre su propia existencia. Sin embargo, incluso en ese retiro, nunca logró desprenderse del todo de su pasado. Los medios seguían persiguiéndola, los paparazzi intentaban fotografiarla desde la distancia y su nombre continuaba siendo utilizado para alimentar titulares sensacionalistas, muchas veces alejados de la realidad. Con el paso del tiempo, la casa empezó a reflejar su estado emocional. Las visitas se volvieron cada vez más escasas, las reformas se detuvieron y ciertas áreas de la propiedad comenzaron a deteriorarse. No era una mansión ostentosa ni un palacio de lujo, sino un lugar funcional, pensado para el aislamiento más que para la exhibición. Precisamente por eso, su posterior abandono resultó tan impactante para quienes lograron verla años después. Durante este periodo, Bardot se volcó casi por completo a una causa que le dio un nuevo sentido a su vida: la defensa de los animales. Fundó organizaciones, donó grandes sumas de dinero y dedicó su tiempo y energía a una lucha que consideraba más honesta que el mundo del espectáculo. Esta decisión también influyó directamente en la manera en que administró su patrimonio y en cómo utilizó sus propiedades, incluida la casa que más tarde quedaría vacía. A medida que su salud se fue debilitando y su círculo social se redujo al mínimo, la vivienda pasó de ser un refugio a convertirse en un espacio cargado de recuerdos, conflictos internos y desgaste emocional. Testigos cercanos afirmaron que Bardot pasaba largas temporadas prácticamente sola, rechazando visitas y evitando cualquier contacto innecesario con el exterior. Finalmente, la casa dejó de ser habitada de forma regular. Las razones exactas nunca fueron explicadas públicamente con claridad, lo que dio pie a rumores, teorías y especulaciones. Algunos hablaron de problemas de salud, otros de disputas legales y otros simplemente de un deseo definitivo de desaparecer incluso de ese último refugio. En la siguiente parte, analizaremos qué ocurrió realmente en los últimos años de vida de Brigitte Bardot.
¿Cómo se produjo su muerte según la información verificada y qué papel jugó esta casa abandonada en el tramo final de su historia? Llegamos ahora al punto más delicado y más distorsionado de toda esta historia. El momento en el que durante años comenzaron a circular rumores sobre la supuesta muerte de Brigitte Bardot y sobre la idea de que esa casa abandonada habría sido el lugar donde todo terminó. Aquí es fundamental separar de forma clara los hechos verificados de la ficción creada por el sensacionalismo. De acuerdo con información oficial y fuentes confiables, no murió en esa casa ni falleció en el período al que hacen referencia muchos titulares engañosos. Durante los últimos años, Bardot ha permanecido con vida, aunque retirada casi por completo del espacio público. Con un estado de salud frágil propio de su edad, pero sin que exista confirmación alguna de una muerte ocurrida en secreto. Entonces, ¿de dónde nace esta confusión? La respuesta está en el abandono progresivo de la propiedad y en el silencio absoluto que rodeó su vida privada. Cuando la casa quedó vacía, sin movimiento visible y con signos evidentes de deterioro, comenzaron a surgir versiones no confirmadas que fueron amplificadas por medios sensacionalistas y plataformas digitales en busca de impacto. La realidad es que Bardot dejó de habitar esa vivienda de forma permanente por razones relacionadas con su salud, su seguridad y la necesidad de un entorno más controlado. Personas cercanas confirmaron que el aislamiento extremo y las condiciones del lugar ya no eran compatibles con sus necesidades físicas, lo que motivó su traslado a otro espacio privado, lejos del foco mediático. El abandono de la casa fue interpretado como un final trágico, cuando en realidad fue una transición silenciosa. Sin comunicados oficiales, sin entrevistas y sin apariciones públicas, el vacío informativo permitió que las especulaciones crecieran. Muchos confundieron el abandono del lugar con el final de su vida, cuando lo único que había terminado era una etapa. Es importante subrayar que no existe registro oficial, médico ni legal que indique que Brigitte Bardot murió en esa casa. Tampoco hay documentos que respalden una muerte oculta o no anunciada. Todo lo contrario, las pocas confirmaciones disponibles apuntan a una vida extremadamente reservada, protegida del escrutinio público y gestionada con absoluto hermetismo. La casa, por tanto, no fue el escenario de su muerte, sino el símbolo de un retiro definitivo, de una ruptura total con el pasado y de la decisión consciente de desaparecer incluso de los lugares que alguna vez fueron su refugio. Ese abandono físico alimentó una narrativa falsa que, con el tiempo, muchos llegaron a creer como verdad. En la siguiente parte, dejaremos atrás los rumores y analizaremos con cifras verificadas el patrimonio neto real de Brigitte Bardot. Cómo gestionó su fortuna tras abandonar el cine y qué ocurrió con sus propiedades y su dinero a lo largo de los años. Cuando se habla del patrimonio neto de Brigitte Bardot, es necesario desmontar otra de las grandes distorsiones que rodean su figura. Durante años se difundieron cifras infladas, titulares exagerados y comparaciones sin fundamento que no reflejan la realidad de cómo ella manejó su dinero tras abandonar el cine. En el momento de su retiro definitivo, Bardot había acumulado una fortuna considerable para los estándares de la época. Salario como actriz, los derechos de imagen, contratos publicitarios y regalías le permitieron asegurar una estabilidad económica sólida. Sin embargo, a diferencia de otras estrellas, nunca mostró interés en multiplicar su riqueza ni en construir un imperio financiero. Uno de los factores clave que marcó su patrimonio fue su decisión de rechazar ofertas millonarias después de dejar el cine. Mientras su nombre seguía teniendo un enorme valor comercial, Bardot eligió no explotarlo. Esa renuncia consciente redujo de forma significativa el crecimiento potencial de su fortuna a largo plazo, pero fue coherente con su rechazo al mundo del espectáculo. Otro elemento determinante fue su compromiso absoluto con la defensa de los animales.
A lo largo de los años, destinó grandes sumas de dinero a su fundación y a diversas causas animalistas. Donaciones, campañas, mantenimiento de estructuras y apoyo legal consumieron una parte importante de sus ingresos. Para Bardot, el dinero era una herramienta, no un objetivo. En cuanto a sus propiedades, nunca se caracterizó por una acumulación excesiva de bienes inmuebles. Poseyó algunas residencias, entre ellas la casa que más tarde quedó abandonada, pero no construyó una red de inversiones inmobiliarias como hicieron otros artistas de su generación. Varias propiedades fueron vendidas o dejaron de utilizarse con el paso del tiempo, sin que esto supusiera una estrategia financiera. Las estimaciones más serias y prudentes sitúan su patrimonio neto en una cifra moderada para una figura de su relevancia histórica. Muy lejos de los mitos de fortunas descomunales, su riqueza real reflejaba más una vida de decisiones personales firmes que una obsesión por el dinero. Bardot priorizó su independencia, su privacidad y sus convicciones por encima de cualquier cálculo económico. El abandono de la casa no estuvo motivado por problemas financieros ni por una ruina económica. Fue una decisión ligada a su forma de vivir y a su progresivo retiro del mundo. La propiedad, más que un activo, se convirtió en un símbolo de una etapa cerrada, sin que existiera interés en mantenerla o transformarla. En la última parte, cerraremos esta historia analizando qué representa hoy esa casa abandonada, cómo es vista por el público y qué legado real dejó Brigitte Bardot más allá de la fama, los rumores y las cifras. Hoy, la casa abandonada asociada a Brigitte Bardot se ha convertido en un objeto de curiosidad, interpretaciones erróneas y titulares diseñados para impactar. Para muchos, es un símbolo de decadencia o de un final trágico que nunca ocurrió. Para otros, es simplemente una propiedad más que quedó atrás cuando su dueña decidió cerrar definitivamente una etapa de su vida. Lo cierto es que esa casa no representa una caída, sino una elección. Brigitte Bardot no fue expulsada del mundo. Ella se retiró voluntariamente. Renunció a la fama, al dinero fácil y a la atención constante para vivir bajo sus propias reglas. Incluso cuando eso implicó desaparecer del mapa mediático y dejar atrás lugares cargados de historia personal. Con el paso del tiempo, el abandono físico del inmueble fue interpretado como abandono humano, y el silencio fue confundido con tragedia. Sin comunicados oficiales ni apariciones públicas, el vacío informativo permitió que se construyeran relatos falsos, algunos de ellos repetidos hasta convertirse en supuestas verdades. Sin embargo, la realidad es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, más contundente. Dejó un legado que va mucho más allá de una casa vacía o de cifras económicas. Su verdadera herencia está en la huella cultural que marcó una época, en la ruptura de normas sociales y en su compromiso radical con la defensa de los animales. Una causa a la que dedicó gran parte de su vida y de su patrimonio. Casa abandonada no es el lugar donde terminó su historia, sino el reflejo de una decisión final: cortar con el pasado. Cerrar puertas sin mirar atrás y vivir sin dar explicaciones. En un mundo donde las celebridades suelen aferrarse a la atención hasta el último momento, Bardot eligió el camino opuesto, pagando el precio de ser incomprendida. Hoy, mientras su nombre sigue generando titulares y búsquedas, la verdad permanece clara para quien se detiene a analizar los hechos verificados. No hubo una muerte secreta, no hubo una fortuna desaparecida, ni un final oculto entre paredes vacías. Hubo, simplemente, una mujer que decidió retirarse del ruido y vivir en silencio. Y quizá, en ese silencio, Brigitte Bardot encontró exactamente lo que la fama jamás pudo darle: